Y él no solo es un arquitecto, sino que se define como un perito. Y la palabra perito viene de... Pericia. De pera no viene. ¿Cómo? De Pérez tampoco. Viene de pericia. Significa, bueno, a ver, ¿estoy bien? Maestra Ana Lestra, ¿estoy bien? Entiendo que viene de pericia. O sea, él se está definiendo como un hombre experto en lo que está haciendo. Entendido. Que sabe muy bien como obrero lo que tiene que hacer. Tiene muy bien definida en su mente cuáles son las tareas que tiene que realizar y sabe cómo realizarla. Y dice, como un arquitecto experto puse el fundamento y luego otro edifica encima y cada uno mire cómo sobreedifica. No estoy pensando en la fundamentación ni tampoco en Pablo, sino estoy pensando cómo nosotros tenemos que estar claros y entendidos en cuanto a las tareas que tenemos que realizar y cómo, según la gracia de Dios que nos es concedido a cada uno, realizar bien esas tareas. Después el texto tan conocido de 2 Timoteo 2.2, como nos enseñó Iván hace muchos años, el versículo de los 3 patitos. 2 Timoteo 2.2, lo que escuchaste de lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí aparecen fuertemente dos palabras: hombres fieles, hombres que se han mantenido fieles con una trayectoria que ha probado su fidelidad, pero además de eso son idóneos, son expertos. ¿Se podría usar esa palabra? Digamos, tan claros, saben lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo. Ustedes saben que la palabra líderes no existe en la Escritura, puede haber alguna mención, y cuando pensamos en el liderazgo, se me ocurre a mí que el basamento bíblico para lo que entendemos este nivel de responsabilidad que llevamos en el funcionamiento de grupos caseros tiene que ver con 2 Timoteo 2.2, ¿no? Hombres que ya tienen un desarrollo, que tienen una experiencia, una comprensión, que están claros de lo que tienen que hacer y están realizando una tarea de edificación en la iglesia. Entonces, cuando pensamos en la responsabilidad que tenemos en los grupos que estamos guiando, los discípulos que estamos cuidando, yo pensé, a ver, dentro de esas 18 horas que tuve bastante tiempo para pensar, pensé en 5 círculos. Que yo se lo dije a los pastores, pero me parece que no me expresé, no sé si pude, mejor dicho, no sé si mi imaginación es muy buena. Vamos a decirlo así, ¿no? Víctor, pobre, que es humilde, dice que... ¿Qué está queriendo decir? No, yo pensé en 5 cosas que se tienen que estar moviendo como 5 ruedas, que se tienen que estar moviendo constantemente. 5 actividades, 5 ejes de atención en los que deberíamos estar perseverando constantemente. Seguramente después vamos a hablar un poquito más. El primer círculo tiene que ver con la evangelización, algo que se suele parar, se para solo, no es que hay que pararlo, lo dejamos de impulsar y rápidamente se detiene. Dejamos con la bicicleta, dejamos de pedalear, avanzamos un poquito y se detiene. Cuando hablamos de evangelización estamos hablando de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros en nuestro diario andar, en medio de los contactos que se nos presentan, a ver, en la vida, ¿no? En el trabajo, los más jóvenes en la universidad, con los vecinos, los parientes, los amigos y las diversas oportunidades que se van dando a lo largo de los días de la semana donde tenemos que predicar el Evangelio. Hugo nos decía el lunes, no tenemos otra estrategia de evangelización, no tenemos, Claudio hizo una experiencia de campaña en zona sur, pero
Nosotros aquí no tenemos eso, y no tenemos televisión, no tenemos radio. Hemos definido que nuestra estrategia es, como dice ese viejo apuntecito de Kenneth Strachan, que la evangelización tiene que ver con el despliegue de toda la membresía de la Iglesia. ¿Cómo era esa frase tan linda que decíamos? El éxito de todo movimiento tiene que ver con el despliegue de toda su membresía, la propaganda continua. Oh, me mataste. No, era un poco algo así, ¿no? El éxito de todo movimiento tiene que ver con la movilización de cada uno de sus miembros en propaganda continua de su fe. ¿Se entendió, sí? El éxito de todo movimiento, para que avance, es que toda su membresía se despliegue en propaganda continua de su fe. Alguien me preguntó, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es una pregunta incómoda. ¿Cómo estamos? Estamos caminando. A ver, estamos dando pasos. Corriendo no estamos. Quizás estamos dando pasos. ¿Estamos caminando? ¿Estamos siendo constantes? Bueno, recuperemos la perspectiva, la fuerza, seamos constantes en esto. Relancemos esto una y otra vez. El año pasado habló de las 52 semanas, o el anterior, no me acuerdo cuándo fue. Dijimos 52 semanas al año, 1 por semana. Si 1000 de nosotros somos efectivos, le predicamos a 52.000, en 10 años 520.000, en 20 años 1.040.000, toda la ciudad de Rosario en 20 años evangelizada, con el gran esfuerzo, donde algunos se va a morir de cansancio, de predicarle a 1 por semana. Entonces, por lo menos, estemos atentos a las distintas oportunidades que se presentan durante la semana de predicar el Evangelio, responder muchas veces a ese impulso interior que viene. Dale, hablale. Comentaba con un grupo de hermanos anoche que estuve en un bar, con un hermano charlando, y sentí un impulso muy fuerte de hablarle a la moza. Y había ruido, gente, y no le hablé. Salí con el hermano, caminé 2 cuadras y me sentía... Ustedes saben lo que se siente, ¿no? Digo, yo no me voy a ir así, me voy a tener un día horroroso. Así que me pegué la vuelta, dije, mira, espérame acá un cachito. Me pegué la vuelta y yo dije, bueno, ahora cuando le hable, se va a entregar al Señor, ¿viste? Y no, hablé, le dije, mira, disculpame, yo me fui recién, sentí un impulso de decirte algo. Le pedí, sí, bueno, gracias, me dice, chao. Ni 5 de bolilla, pero yo me liberé. Si Dios me mandó a hacer algo, después que Él se encargue de hacer lo que, con eso que yo sembré. ¿Cuántas veces recibimos ese impulso interior de hablar la palabra y no respondemos como debemos? O cuántas veces estamos desatentos a las distintas oportunidades que hay, que se presentan para poder anunciar la palabra. Si en una semana no predicaste, no pudiste predicarle a nadie, es porque estuvimos distraídos, porque oportunidades hay y hay de sobra en una semana. Me estoy yendo un poco por las ramas de lo que tengo que hablar hoy, pero estamos hablando de la parcela de trabajo, de las metas de predicación, y después vamos a ver un poco el videíto de la última reforma, de estos hermanos que hoy nos están desafiando y están desafiando a todo el mundo a salir a predicar el Evangelio y a orar por los enfermos y a proclamar con toda libertad que Dios sana. Vamos a ver un pequeño resumen que Claudio hizo antes de irnos, muy cortito, 12 minutos, que nos pega muy fuerte, ¿no? El segundo círculo tiene que ver con estoy hablando de la primera rueda, y ahora hablo de la segunda rueda, estoy hablando del seguimiento. La ley de la siembra, pero también de la riega, de eso que se sembró, regarlo. Si no seguimos a los que están interesados, ustedes saben que de poco sirve la enunciación del Evangelio, ¿no? De ese trabajo de insistencia, de cubrir, de integrar, de amar, de estar cerca, de cubrir las necesidades del otro,
un trabajo que tiene que hacer el que evangelizó y que debería hacer todo el grupo respondiendo a un propósito común, que tiene que ver con la multiplicación, de cuidar a estos contactos nuevos, que todavía no son hermanos, son proyectos. El tercer círculo tiene que ver con ya el bautismo, el trabajo de enseñarle, de cimentarlo en la fe, de brindarle relaciones de cuerpo, integrarlo vivamente ya al cuerpo de Cristo, no solamente a un ámbito de amistad, sino integrarlo al cuerpo de Cristo formalmente, proveerles relaciones. El cuarto círculo tiene que ver con nuestra perspectiva de formar obreros. Esto no se puede parar. Si perdemos la perspectiva, si perdemos esa mirada de saber identificar las oportunidades de los que están bien dispuestos, están atentos, están con un corazón bien dispuesto para ir enrolándose en las actividades del reino, no tenemos obreros. Mirá qué fácil que es la ecuación, ¿no? No hay obreros, no hay obra. Y si la obra se ha de extender, es porque tenemos obreros disponibles para atender las oportunidades que surjan. Y sería muy, muy triste que la gente que entra, si tuviéramos un malón de gente que entra, no tener mano de obra disponible para poder cubrir, abrazar, integrar, enseñar a todos esos que entran. Y el último punto tiene que ver con la formación de líderes. 2 Timoteo 2. Líderes que surjan. ¿Cuántos líderes vienen surgiendo en este último año, en estos últimos 2 años? Quizás es una pregunta que nos tenemos que hacer, una estadística. ¿Vienen surgiendo líderes nuevos? En las distintas etapas, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 hacia arriba. Tenemos hombres bien dispuestos, que están disponibles, que abren sus casas y que van entendiendo bien lo que tienen que hacer. Estoy pensando en estas 5 ruedas que tienen que estar moviéndose constantemente, y dentro de nuestros grupos tenemos que velar de que dentro de las posibilidades que tenemos, nada de esto se detenga. Pero hoy me quisiera centrar en el segundo punto, ¿no? Este tema del factor Bernabé tiene que ver con el segundo punto, con esta responsabilidad de integrar a los que se van acercando. No quiero leer la introducción del apunte, no haría falta, pero aquí A.B. Uber está contando que en su momento experimentaron un crecimiento numérico allí donde está él, en Brasil, en Santarém, pero notó que muchos de los que entraban, como entraban, salían, ¿no? Una vez Alfredo habló de la iglesia del colectivo. Vieron que los colectivos están siempre llenos en determinados horarios, pero nunca la gente es la misma. A Alfredo se le ocurren esas cosas. Siempre está lleno, pero no son los mismos. Entran, salen, entran, salen, entran, salen. Estamos fallando. Y en esa pregunta, A.B. Uber dice, bueno, ¿y qué hacemos en consecuencia? Voy a empezar a leer algunas partes del apuntecito. Estoy en la página 4. A ver, el párrafo, los que están leyendo, es cuando dice: nosotros comenzamos a notar que muchos de los que se estaban convirtiendo, entregando sus vidas a Jesús, muchas veces no eran bien integrados en los grupos familiares y mucho menos en la vida de la iglesia. Comenzamos a buscar a Dios, a ver qué podíamos hacer al respecto. Creo que sucede mucho en nuestras iglesias aquí en América Latina, que muchos van a la reunión o al grupo familiar, entregan sus vidas a Jesús. Ellos ven muchos hermanos con muchas amistades, pero a pesar de que los hermanos los tratan muy bien, esas amistades no llegan a ser profundas. Se sienten como pez fuera del agua.
vienen a las reuniones, participan de determinadas actividades, la reunión general o las reuniones más pequeñas, pero en el fondo sienten que no están en su elemento, ¿no? Una de las verdades que revolucionó nuestros grupos en Santarém tiene que ver con este fuerte énfasis de integrar a los nuevos convertidos, lo que nosotros llamamos el factor Bernabé. ¿De qué se trata este asunto del factor Bernabé? Bueno, factor Bernabé tiene que ver, obviamente, por Bernabé, como su nombre lo indica. En Hechos 4:36 está el primer pasaje donde se hace referencia a él, un hombre especial. Bernabé fue un hombre especial. Si lo quieren anotar o leer el pasaje, dice entonces, José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Acá está la primera mención de este hombre. No se llamaba Bernabé, aunque hoy a algunos se les pone el nombre Bernabé, pero hoy se transformaron en nombre lo que en este momento era un sobrenombre. Él se llamaba José. Ahora, imagínense la cantidad de José que habría en Israel. ¿No? Como Jacob. Hay nombres que se repiten, o como David. Fueron patriarcas, hombres importantes, y cuando se le pone nombre al hijo, se le pone nombre de un patriarca, ¿no? Así que había una cantidad de José, y cuando vos decís José, ¿a quién te estás refiriendo? Así que para individualizarlo, a este varón tan especial se le puso Bernabé. Y ahora hace una explicación Huber sobre el porqué de este nombre. Es interesante que según el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, Bar es hijo de Bar Timeo, Bar Nabás, Bar Jesús. ¿Está bien? Me entiendo que en el inglés hay algo parecido, ¿no? Johnson, Thompson, hijos de John, hijos de Tom, algo así pasaba aquí también. Entonces, Bar Nabé. Y lo que él estudió aquí del hebreo, yo estuve sondeando un poquito en el diccionario, que Nabé es un sinónimo hebreo de nuestro griego, de la palabra parakletos o paraklesis, que tiene que ver con consolador, consolación. Y está ahí entre paréntesis, si ustedes miran el versículo, el significado de Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación. Yo tuve un conflicto, voy a ser sincero. Cuando miré el diccionario ahí en Strong, no dice hijo de consolación, sino dice hijo de revelación. Nabé significa revelación, inspiración divina. Pero acá, entre paréntesis, dice, en la misma Biblia, hijo de consolación. Así que se ve que ellos le encontraron a esa palabra un sentido, un significado. Indudablemente que era un hombre de gran espiritualidad. Después lo vamos a ir viendo. Un hombre con una estatura espiritual, con una gracia y con una característica distintiva en su comportamiento, que se ganó este título, ¿no? Se ganó este apodo, hijo de consolación, de paráclesis. Bueno, ustedes saben lo que es paracletos, que está en Juan 14, la palabra paracletos. Cuando se entristecieron tanto los apóstoles que Jesús estaba anunciando su partida, les dice, no se preocupen, yo les voy a mandar
otro consolador. Jesús fue para ellos un protector, un consolador, un amigo cercano. Y ellos encontraron en la persona de Cristo ese refugio, ese descanso. Y Él dice, yo les voy a mandar otro. Yo cumplí esta función entre ustedes. Pero yo les voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ahí aparece esa palabra, la palabra paracletos, paraclesis. En la antigüedad, yo, para los que después hay algunos acá que son bravos y después me dicen, ¿de dónde sacaste eso? No, Hugo no. Pero seguramente los pastores han experimentado este tipo de preguntas, ¿no? Me fui al diccionario ese tan lindo, Palabras Griegas del Nuevo Testamento de Barclay, que a vos te gusta tanto, y tiene como 4 o 5 hojas sobre la palabra paracletos, todo el desarrollo histórico del significado tan rico de esa palabra. En la antigüedad no existían los abogados. Y cuando alguien tenía que pasar por un juicio, imagínense solito delante del juez, del tribunal que lo iba a condenar, se le ponía a alguien al lado que lo alentara, le diera un consejito, le diera un abrazo, lo sostuviera, no lo abandonara en medio del curso legal. Es muy interesante, ¿no? Un compañero, un amigo, alguien cercano, que lo sostuviera en medio de la tribulación del problema. Y Jesús toma esa palabra. No sé si Jesús la tomó, porque, a ver, está escrito en arameo, el Nuevo Testamento, pero digamos que Dios se sirve de esa palabra en las Escrituras para manifestar un poco la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es la palabra que se usa para este hombre. Un hombre que se distinguía por ser un hombre cariñoso, cercano, con una característica en dar esa consolación, ese ánimo. Así que le pusieron un sobrenombre. Ay, Señor, yo me pregunté qué sobrenombre me merecería yo. Por eso digo que me movió un poco me removió, me hace mirarme a mí mismo en medio de mis relaciones y mis actuaciones. ¿Qué sobrenombre te mereces, hermano y hermana? Esto es una especie de llamado para nosotros que nos inspira a imitar este tipo de comportamientos y conductas, porque, repito, Jesús dijo, yo he sido un consolador, tácitamente lo está diciendo, y yo les voy a mandar otro consolador. Hijo del Paracleto, hijo del Consolador, hijo de consolación. Dice A.B. Uber, hay una mención acá que era un levita, y dice que el levita es un adorador, también lo puse entre signos de interrogación, porque en realidad el levita eran los que llevaban el tabernáculo, eran más hombres de trabajo, hombres de acarreo, hombres que se ocupaban de la mantención de la casa de Dios, ¿no? Que estaban ahí en medio. ¿Por qué puso que es un levita ya? Y la siguiente mención, entiendo que está en el capítulo, ayúdenme porque no están los capítulos aquí, entiendo que es el 9, dice que vendió una heredad que tenía y trajo del producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Y hay acá una conjetura, o sea, infiere Uber que como él era de la isla de Chipre, el terrenito lo tendría en la isla de Chipre. Y son terrenos muy caros ahí, pues dicen que aún hoy la tierra es muy rica, llena de minerales, y era un terrenito que, a ver, pampa húmeda, buen rinde para la semilla, y él vendió eso que nadie se lo pidió. Pero todos sabemos que ese primer tiempo, donde hubo tantas dificultades, tantas necesidades para la iglesia, él lo trajo, lo puso a los pies de los apóstoles, no lo administró él, lo dio. O sea, se resalta que era un hombre abnegado. Hechos 4, perdón.
4:37. Era un hombre abnegado, un hombre generoso, acompañado a esta actitud que había en él de ser amigable, de ser un animador, un tipo que animaba, que alentaba, que consolaba. Había en él una disposición a ser generoso con lo que tenía. Generoso con el tiempo, con los bienes, con lo que somos. Quizá lo que dice Lolita también es muy interesante, ¿no? Que era adorador. No, que era un hombre, después más adelante uno va notando que era un hombre de una espiritualidad profunda. Esto no estaba en él como un rasgo de carácter porque, a ver, este es así, no es un rasgo natural, no son rasgos naturales. Esto tiene que ver con una vida, con la vida de Cristo en él. Toda la introducción que hace A.B. Uber, que yo no la hice, tiene mucho que ver con estar llenos de Jesús. Tiene que ver con eso. El que está lleno de Jesús se transforma en un hombre fructífero. Y para poder retener el fruto, dice ahora, renglón seguido, esta es una de las características que no debe faltar. Bueno, avanzamos un poquito, ahora sí, Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo ahora, luego de su conversión, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. O sea, un Saulo recién convertido, habiendo sido perseguidor. Imagínense lo que ocurría ahí, ¿no? Reinaba la sospecha, hablaban un poquito con él y, hola, sí, y ¿es, no es? ¿Estará infiltrado? ¿Cómo será la mano con este hombre? Dice que él trataba de juntarse. A ver, al revés, no había que integrarlo. Estaba tratando de integrarse. Pero parece que había una sospecha en la iglesia que lo... Entonces dice, Uber se había transformado en un firme candidato a apartarse del Señor porque los hermanos no lo integraban. El gran apóstol Pablo peligraba en transformarse en un apartado por una iglesia que no creía en su conversión. Con razón, ¿no? Con cierta razón. Yo digo, si pasara eso entre nosotros, imagínense en un ambiente de persecución que tenés uno que se convirtió y eso no es. A ver, cuando estuvimos en Rabat, Gustavo, que no lo dejaban juntarse con la iglesia, ¿cómo se llamaba? Ahmed. Él había hablado lo que no tenía que hablar y después la iglesia dijo, no sabemos si es o no es, eso no es. Lo tuvieron ahí mirándolo a ver si lo dejaban entrar de nuevo, porque se transforma en un infiltrado, en un delator. Así que bueno, era un firme candidato a apartarse del Señor. Pero hay una palabra acá muy interesante en el versículo 27. ¿Lo tienen? 2 palabritas. Entonces, Bernabé. En medio de esta situación, Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué interesante esta expresión, ¿eh? Entonces Bernabé, tomándolo consigo. Podríamos decir que se lo puso al hombro, ¿no? Lo escuchó, lo entendió, lo integró. Y Pablo termina diciendo que entraba y salía entre ellos. Logró integrarse. Ya no fue más un pez fuera del agua. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que hay gente que está entre nosotros
y está como pez fuera del agua. ¿No nos pasó cuando entramos? Yo le puedo decir que yo experimenté esto de venir a la iglesia y sentirme un pez fuera del agua. Sentirme este no es mi ambiente y sentir los susurros también del adversario diciéndome, este no es tu lugar. Recuerdo la primera vez que yo entré, iban los jóvenes al Parque Urquiza los sábados a la tarde. Y claro, yo venía de una vida muy desordenada. Ahí estaba Gustavo Lextra, Néstor Escancetti recién convertido, seguramente Mario Ferraro. Todo jovencito, con pelo, flaquitos. Claro, y todo ahí estudiaban, iban a la facultad y tenían familias ordenadas. Y una tarde yo estaba ahí en el medio y yo digo, yo acá no pertenezco. Yo me voy acá, ¿viste? Y me fui. Y bueno, nada, me fui, ahí me escurrí y me fui, ¿viste? Bueno, después hubo otros, lamentablemente, digo, algunos de los que me integraron hoy no está. Por ejemplo, Adrián Arias. Adrián me buscó, me visitó, estuvo, me integró. Y este muchacho está en el mundo hoy, pero yo le debo, en cierto sentido, ¿no? Fue cariñoso, estuvo conmigo, me visitó, se sentaba, me escuchaba, y a mí se me escapaban algunas malas palabras, ¿viste? Que uno no está acostumbrado, sale lo que está adentro, ¿no? Y yo me ponía todo colorado, y Adrián me agarraba así, y me abrazaba, como diciendo, no pasa nada, quédate tranquilo. A ver, yo me sentí como pez en el agua, como pez fuera del agua. Y doy gracias a Dios que algunos me integraron, me abrazaron, me metieron. Lo mismo que le pasa a Pablo. Por eso me parece que, aunque es una inferencia, a ver, es una imaginación de A.B. Uber, yo creo que ¿habría apóstol Pablo si no hubiese habido un Bernabé? Es una pregunta abierta, ¿no? ¿Habría apóstol Pablo? Quizá no. Quizá no. Quizá el hombre que se escondía detrás de este nuevo converso, ¿viste? No hubiese brotado todas esas potencialidades que Dios tenía para él si no hubiese habido un Bernabé que se dedicó a él y lo integró. Ahora voy a leer algo que dice A.B. Uber. Lo quiero leer tal como está aquí. Y se voy a decir algo que puede parecer herejía. Pero antes de apedrearme, por favor, escúchenme. Yo creo mucho en hacer llamados. ¿Quién quiere entregar a su vida a Jesús y demás? Creo que es importante que el pecador tome una decisión pública aceptando a Cristo como Señor. Pero yo creo, sin embargo, que si en la iglesia se predica la palabra con la unción del Espíritu, en esa iglesia es más importante integrar a las personas a la vida de la iglesia que llevarlos a hacer una decisión. Es fuerte esto, ¿no? Es más importante integrarlos a la vida de la iglesia que llevarlos a hacer una decisión. Si yo llevo a esa persona a tomar una decisión, no tengo seguridad de si entendió, si recibió revelación del Espíritu Santo, si realmente nació de nuevo. Esa persona hizo una decisión en la dirección correcta. Pero si no está integrada en la iglesia, es muy probable que nunca más la vuelva a ver. Hay tanto aquí que estoy tratando de seleccionar lo que tengo marcado y tiene mayor importancia. Tengo que decir también que entre nosotros esta fue
ha sido, creo que no está perdido, pero no sé si estamos tan fuertes como tenemos que estar en esta cualidad distintiva de integrar a los que llegan. Yo cuando vine las primeras veces que me lograron traer a una reunión, pues yo no quería venir a las reuniones, porque tenía una iglesia pentecostal en mi barrio y hacían un batifondo terrible, y yo digo, me van a llevar ahí, va a estar todo gritando, no voy, no quería ir, entonces al final vine, ¿no? Y había algunos de los hermanos, entre los que alguno puede haber acá, que, te digo, me abrazaban al final. Yo me comía cerca de 20, 30 abrazos. No exagero, ¿eh? No exagero. Y uno de los hermanos que ya no está, me abrazaba y no me largaba. Me abrazaba y no me largaba y oraba. Y yo me ponía al principio duro como un cartón, porque ¿quién está acostumbrado a que te abracen así? ¿Quién está acostumbrado? Entonces me ponía así y me iba aflojando y claro, me mataba. O sea, al principio yo lo resistía, pero después me aflojaba y yo me escondía. Después que yo seguí viniendo a las reuniones, y cuando él miraba así, me ponía a alguien en el medio para que no me vea. Porque si me veía, se me venía y me abrazaba y volvíamos con toda la misma historia, ¿no? Ustedes saben que yo llegué a pensar, sinceramente, llegué a pensar que en algún momento me iban a pedir una cuota. En serio, ¿eh? No es un chiste. Y yo digo, esto no puede ser gratis. Algo yo voy a tener que pagar acá. En algún momento me van a decir, bueno, mira, acá la cuota es tanto. La verdad que la cuota fue alta, ¿no? Porque me pidieron todo al final. Pero cómo es la mente, ¿no? Que no puede, me estaba fuera de cuadro, o sea... yo fui candidato a quedarme fuera del agua, pero tengo que agradecer a algunos hermanos que en medio de esos vaivenes que tuve, parece una contradicción, ¿no? De una reunión me voy, esos vaivenes que hay, ¿no? Que uno quiere y no quiere. Yo recuerdo la expresión de la primera persona que traje al Señor, al segundo o tercer día que me convertí, traje a mi mejor amigo, y después que se fue de la reunión me dijo, es la primera vez en mi vida que me duele la cara de la cantidad de besos que me dieron. Bueno, a ver, yo estoy diciendo esto para que nos revisemos. Es decir, tenemos que ampliar los círculos constantemente, tenemos que mirar a los que nos saludamos, en el grupo, cuando estamos todos juntos, es mirar un poco más, ¿no? Y renunciar a nuestras amistades que son... Necesitamos amistades. Perdón, ¿se está escuchando lo que dice Hugo? Necesitamos amistades, yo digo, ¿no? Por supuesto, en el retiro de jóvenes hablamos de la importancia de la amistad, que necesitamos desarrollar amistades, pero esas amistades no tienen que ser exclusivas, tenemos que abrir los círculos constantemente, ¿no? Los domingos son una buena oportunidad para ver la gente que viene, el grupo casero, siempre hemos sido los responsables del grupo, estamos allí velando para que la gente nueva que venga, que queremos, que oramos, para que podamos alcanzar, cuando venga, vino a un lugar que la amaron tanto que no se va a querer ir, ¿no? Y eso nosotros tenemos que estar velando, no podemos estar distraídos nosotros como responsables del grupo, ¿no? Tuve la carga de hablar de esto, en realidad, porque bautizamos hace unas 2 semanas, 3 atrás, bautizamos a una hermana y un par de muchachos de la granja y algún hito más por ahí, y los de la granja vinieron con una comitiva interesante, ¿no? Un montón de gente. Y pasó todo, bautizamos, oramos y yo saludé. Y cuando llegué a mi casa dije, no hice lo que tenía que hacer. Porque acá él cuenta una experiencia, ¿no? De lo que pasa en los grupos familiares con un médico, el doctor Pablo, un odontólogo,
que iba a las reuniones de comunión, iba solamente a las reuniones de comunión, y los hermanos cumplían con el protocolo de acercarse 10 minutitos, 15 minutitos, darle un poquito de charlita, y después, bueno, y ya cuando se terminó, se iban y se metían en el grupito, lo que dice Hugo, ¿no? En ese pequeño círculo donde están charlando de cosas espirituales a veces y a veces no tan espirituales, ¿no? Y yo me di cuenta que hice eso. Saludé a la gente, estuve un ratito, me levanté, me fui. Y cuando llegué a casa me sentí reprendido por el Señor. Y me acordé de... Porque dice que este odontólogo pasaba lo mismo, iba solamente a las reuniones de comunión, los hermanos le daban unos minutitos de atención, hasta que se encuentra con él en un casamiento. Entonces, él estaba pensando este tema de Factor Bernabé y se sentó con él. Y habló 15 minutos, media hora, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, se levantaron, pidieron la comida, el doctor Pablo pensó que ahí se interrumpía la charla, trajeron la comida, se sentaron, charlaron, y él dice, en un momento yo me percibí amigo de él, y percibí que él se estaba sintiendo amigo mío. Pasó algo ahí. La siguiente reunión de comunión entró el hermano Pablo y lo saludó de esta manera. Oh, mi querido pastor. Y él dijo, ya está, palo y a la bolsa. Ya está. Había ganado su corazón. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? Está hablando de esa atención concentrada y ahora tienen como un código. Entra alguien nuevo y dicen, Factor Bernabé. Entonces los hermanos se ocupan de los que llegan de este modo, no prestándole la cara 10 minutos, cumpliendo con el protocolo de lo que se espera de un grupo evangélico, sino dándole el tiempo, abriendo el corazón, interesándose por la persona, generando ese feeling, esa amistad, ese interés que el otro percibe, que es un interés genuino, porque la gente nos lee también. La gente nos lee, y nos lee mejor de lo que nosotros nos damos cuenta a veces. Nos lee si estamos ahí un poquito para cumplir con lo que se espera, o si nos estamos verdaderamente interesando en la persona. El domingo vengo acá a la reunión y bueno, entré, así eran 9:20 más o menos, y bueno, voy a buscar el sobre de diezmo, me voy a sentar y justo me llama Néstor, ¿te acordás? Que justo Claudelina dice, acá hay un muchacho que no quiere entrar a la reunión, así que bueno, agarré y digo, se llama Emanuel, vení, digo, Emanuel, charlemos un rato afuera si no querés entrar. Así que bueno, estuvimos ahí afuera y ya había pasado, como dice, la media hora, 40 minutos, y Emanuel dice, no quiero entrar. Bueno, le digo, ¿querés que tengamos la reunión afuera? Si no querés entrar. Sí, tengámosla afuera, dice. Entonces agarro ahí en el canterito, saco la Biblia y empezamos a leer Mateo, qué sé yo, leímos una banda de versículos, le pude predicar y se hizo 10:15, 10:20 y me dice, le digo, ¿querés que entremos? Dice, no quiero entrar. Y bueno, vamos a tomar un café. Si no quería entrar, yo quería entrar. Vamos a tomar café, se hizo 11 menos cuarto. Y le digo, vamos a la reunión, entramos un rato, ya termina a las 12. Y dice, vos sabés que yo no quiero entrar. Dice, vine porque mi mamá me trajo, porque yo tengo muchos problemas. Bueno, digo, si no querés entrar, digo, vamos para el río, vamos a caminar, digo, miramos la feria. Viste que están pescando, practican la pesca con mosca. Nos agarró 12 menos 5. Y digo, mirá que tu mamá sabe que nos fuimos a tomar un café, pero no te va a ver. Le digo, vamos para allá, digo, porque a las 12 se va y vos te vas con ella. Si no, te alcanzo en la moto a tu casa. Y dice, bueno, dale. Entonces llegamos acá, la llamo aquí estaba Claudelina. Digo, mirá, Claudelina, decía a la mamá que terminamos, que pudimos charlar bastante.
y escuchaba cuando estabas terminando. Así que agarré y bueno, después me fui y nos encontramos el martes en la Plaza Alberdi en un bar. Así que ahí fue bueno, estuvimos charlando un rato largo y a partir de ahí todos los días conversamos. Hoy fue el último día que charlamos hace un ratito y hablamos por WhatsApp, por mensaje, me llama, lo llamo y le dije, mirá, si vos no querés entrar, no tiene sentido que venga, le digo, pero si vos, pues yo pensaba en mí. No, yo digo, yo no me quiero perder esta reunión porque vos no querés entrar. No, pero dice, a mí quisiera que estemos hablando así y aceptó que lo lleve al grupo familiar, ¿viste? Con un grupo más chico y eso, nada más. Un aplauso para César. Bueno, ahí está, no digo más nada, nos vamos todos a casa. No, el desarrollo que hace este hermano en este apunte ahora habla de un segundo problema que hubo. En el 9:29 dice que Bernabé conversaba y discutía, que Pablo conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, y la cosa se ve que se ponía tan densa que estos procuraban matarlo. No sé si era acalorada la discusión, ¿no? Entonces, dice como todo nuevo convertido que es un poco imprudente, poco sabio y se enrieda en conversaciones complicadas y bueno, se ve que Bernabé estaba de viaje, dice él, creo que Bernabé estaba viajando, porque dice que los hermanos hicieron una colecta y le preguntaron, che, ¿de dónde sos vos? De Tarso. Ah, mira, los hermanos juntaron una platita y te compramos un ticket. Pero de ida. Sí, esto es así. Lo subieron a un, no sé a qué, a un burro, a una carreta, entonces lo mandaron a Montica a Tarso, porque acá este hombre, sobre la cosa que era un polvorín, está generando ruido acá, generando ruido allá, entonces saquémonos a este nuevo convertido encima. Y otra vez Saulo candidato a apartarse del Señor. Seguramente en Tarso no había congregación y se queda solito ahí. Sí, 9:29. Cuando en el 30 dice, cuando supieron los hermanos, los llevaron hasta Cesarea. Claro, los llevaron hasta Cesarea. A ver, vamos. Y lo enviaron para que no te equivoques de camino, ¿viste? Y lo enviaron a Tarso. Qué bárbaro, ¿eh? Otra vez queda como un pez fuera del agua, el pobre Saulo. Ahora vamos al texto 11, Hechos 11, versículo 20. Dice, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales habían entrado en Antioquía y hablaban también hablando también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? Y dice muy sabiamente Huber que los cristianos convertidos todavía eran muy judíos. Y mandarlos a la primer iglesia gentil y encontrarse con lo que se encontró Bernabé, porque se habrá encontrado con
Anda a poner orden, por favor, Bernabé, porque ahí tiene que haber alguien que lidere, que ordene, que trace la palabra, que ordene las reuniones. Hacía falta un hombre amoroso, paciente, equilibrado, espiritual. ¿A quién mandaron? A Bernabé. Y dice, cuando Bernabé llegó, fíjense en el 23. Entonces, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Habrá visto otras cosas también, pero vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno. Acá están las cualidades de él. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Vio la gracia de Dios. Pudo ver quizá un poquito más atrás, un poquito más allá de lo que otros podrían ver. Y se regocijó. Vio la gracia de Dios y se regocijó. Él dice que a veces alguno ve la gracia de Dios en otros y envidian o critican. Pero este vio la gracia de Dios y se regocijó porque tenía un corazón bueno. Porque era un hombre lleno de Espíritu Santo y era un hombre también lleno de fe. Como resultado, una gran multitud fue añadida al Señor. Donde hay un Bernabé va a haber fruto. Eso está diciendo Néstor acá. Hay una traducción acá del inglés. Hugo, ¿cómo se pronuncia? Cleave unto the Lord. Péguense, adhiéranse, abracen al Señor, denotando una fuerte intimidad con el Señor. Le estaba diciendo, péguense al Señor. Péguense al Señor, abracen al Señor. Bueno, se queda como líder, digamos como pastor, como encargado de obra en Antioquía. Pero como era un hombre de corazón grande, se acordó de un amigo que lo habían echado. Así que después, dice en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Y dice Uber que esta palabra cuando lo halló denota de que primero lo tuvo que buscar, porque seguramente no habría calles y números, ¿no? Como tenemos, andate a calle Constitución 43, no hay nada, anda a ver qué, preguntó por acá, preguntó, ¿conoces a un tal Saulo? Uno que hace carpa, es así, es más o menos de este medio petizón y de acá para allá y de acá para allá hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, me imagino que no lo habrá encontrado muy animado, un hombre que ya había permanecido años quizá, no sé cuánto tiempo pasó, los que recuerdan de Nazaret a Patmos, cuánto pasó, pero no fue un tiempo corto. Lo habrá encontrado un tanto desanimado a Pablo, solo, y acá hace una narración muy buena, muy buena. 14 años pasaron desde que se fue, hasta que volvió con Tito y Bernabé a Jerusalén a consigo. Unos 8 años habrán sido, fácilmente. Fácil, yo en un momento saqué los números, ahora no me acuerdo bien, pero en su momento cuando estudié el tema había sacado que fueron 8 años, hasta que él vuelve a aparecer en escena ministerial. O sea, fue mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, lo va a buscar Bernabé y lo encuentra desconectado de la vida de la iglesia, haciéndose muchísimas preguntas quizá, ¿no? Bueno, golpea la puerta, dice acá, voy a leer literalmente. Golpea la puerta y la madre abre la puerta. Y desde su cuarto escucha una voz que le parece que conoce, que habla con su madre. Y dice, ¿es aquí la casa de Saulo?
Y su madre dice, sí, ¿por qué? Y Bernabé pregunta, ¿él está? El corazón de Saulo empieza a latir con fuerza porque reconoce esa voz. Él era el único que lo había tratado bien en Jerusalén. Diga a Saulo que Bernabé está aquí, que quiere hablar con él. Puedo imaginar que Saulo saltó, se levantó, se secó las lágrimas y fue corriendo al encuentro con Bernabé y se abrazaron. Y Bernabé le dice, Saulo, te estaba buscando. Qué bárbaro. La verdad que Jorge se emocionó y yo también. Te vine a buscar para que vengas, vas a venir conmigo. Bernabé, te agradezco, pero los hermanos no me quieren. No tienen paciencia conmigo. Es mejor que no vaya, no quiero tener más discusiones. No, pero ahora yo estoy en Antioquía, la cosa va a ser diferente. Ahora yo soy el pastor en Antioquía. Y Bernabé le dice, ¿y si no tengo ropa? ¿Y si usted ve la ropa? Y no tengo dónde vivir. Y vení que vas a vivir conmigo. Y Saulo fue con Bernabé. Y dice acá Jorge, que estaba traduciendo, se emociona. Yo me acuerdo que estuve en ese retiro, fue muy fuerte para todos ese momento, porque nos metió, nos logró meter, nos creó en nosotros esa imagen verbal que nos logró meter en esa situación. Fue muy emocionante para todos, ¿no? Y yo creo que algo de esto habrá ocurrido también. Muchas veces tenemos un nuevo convertido que es problemático y uno dice, este ya me dio tanto trabajo. Y a veces se puede esconder detrás de ese hombre o de esa mujer, se puede esconder un obrero, una obrera, un apóstol. Y estoy seguro de que si no fuera por Bernabé, nunca hubiésemos tenido un apóstol Pablo. Es interesante que el mismo Bernabé, que luego da una segunda chance a Juan Marcos, ¿se acuerdan? Que se armó ahí entre... Y Pablo dijo, no. Y discutieron, y él se lo lleva, igual a Juan Marcos, y Pablo se va con Silas. Y hay también especulación, pero dice Pablo habrá reflexionado con el tiempo que había algo en él que faltaba y que Bernabé sí tenía. Y cuando escribió Segunda Corintios capítulo 1, a ver, ¿podemos abrir? Segunda Corintios capítulo 1. Fíjense desde el versículo 3. Ahora es el apóstol Pablo el que habla, ¿no? El que no lo quiso llevar a Juan Marcos. ¿Cuántas veces aparece la palabra aquí consolación? Vamos a contarla. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aparece 9 veces en muy pocos versículos, ¿no? Dice Uber, hizo un clic la mente de Pablo y se dio cuenta que había en él una dureza que con el tiempo cambia, y este Juan Marcos que había rechazado, luego de 2 Timoteo 4:11, él lo pide, mándamelo a Marcos, mándamelo. Hay como una aceptación de que hubo un error, ¿no? Tácita.
me es útil para el ministerio. Bueno, y al final termina diciendo, a ver, ¿cuántos quieren ser un Bernabé o una Bernabela? Hay como una especie de invitación a imitar una invitación a imitar esta actitud. Yo quiero volver sobre algunas cosas que dijo Hugo antes, para terminar. No pude encontrar, hace unos años vos diste unas estadísticas, las busqué, pero no las pude encontrar. Quizá cuando yo lo mencione vos te vas a acordar un poquito mejor. Una decía que si la persona no es contactada dentro de las primeras 72 horas, Por eso en algunos movimientos. Nosotros siempre dijimos la primera semana. ustedes se acuerdan que esto estaba en los cuadernillos que vimos de G12. De 12 son 48 horas. Ellos dicen 48 horas. Yo después leyendo un librito decía que el interés es inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre la primera y la segunda visita. O sea, cuanto más tiempo pase, la disposición de la persona a querer escuchar va a ir. Pasó un día, 2, 3, 4, 5, una semana, 10 días, que en paz descanse. No encontrás más nada ahí. Lo dice la parábola del sembrador, que viene Satanás viene y roba la semilla. Sí, sí. Hay un trabajo. Uno no ignora que también hay fuerzas espirituales detrás de... Entonces, los contactos tienen que ser rápidos de los que están interesados. Yo cuando me convertí, perdón que yo hago tanto énfasis en mi conversión, pero cuando yo me convertí, a mí me ganaron David Vives y Betito Cuaro. Y yo tenía un bolichín, que Beto alguna vez vino, Beto Pagura, alguna vez viniste, ¿no? Era un bolichín porque era un kiosco y yo vendía... No vino a tomar, ¿eh? No era un búnker, no era un búnker. No había esa. Bueno, y ellos venían todos los días. Y a veces, no digan nada, pero a veces iba a mi casa Beto y David y yo no le abría. Yo lo miraba así, no se va ¿cuándo se va? ¿Viste? Estaban. Me ganaron, por insistencia, con amor, con insistencia me ganaron. Y en el hall de ese saloncito de ventas yo fui lleno del Espíritu Santo. Estábamos ahí en la puerta, viste, y cerrá, y yo bajé la persiana, las viejas persianas estas, y ahí vamos a orar, y ahí no oraba, y lloraban, y yo mucho no casaba, y bajó, y yo fui lleno del Espíritu Santo así. De estos hermanos que estuvieron. Me ganaron. Yo digo, esto no tiene que ser algo que no podemos perder, esta perseverancia, esta visión de que nuestra actuación hace la diferencia. Por supuesto que si Dios no opera, nada va a ocurrir, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Es así. Yo voy a contar, discúlpeme, quiero contar varias experiencias, ¿no? La primera que quiero contar es que cuando yo tenía 13 años, mi hermana se casó cuando yo tenía 12 años. Tenía 22 ella, me lleva 10 años. En mi casa nunca pintó ninguna Biblia, ni Nuevo Testamento, ni nada que se le parezca. Pero cuando hizo el cursillo de casamiento, perdón, si yo a uno dice siempre contá lo mismo, bueno, pero lo considero importante. Bueno, bárbaro, buenísimo, gracias. Después te dejo que me cuente algunos chistes, ¿viste? Bueno, quedó el Nuevo Testamento ahí. Claro, se fue mi hermana, el roperito que compartíamos quedó para mí solito. Entonces yo empecé a sacar todos sus chirimbolos y encuentro el Nuevo Testamento. Primer año, 13 años, y lo empiezo a leer.
Y leo Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romano, Primera Corintios, y la palabra me empieza a mover. Y me encuentro, algo hizo Dios ahí a mí. A ver, estaba a punto, ¿cómo se dice? Punto caramelo. Y resulta que un amigo mío, que su familia estaba con una crisis económica, él trabajaba mediodía en una bulonería que había cerca, el que le entienda, yo al Coxa no le entendía y le mandaba cartitas con preguntas. Esto no lo entiendo, y él me devolvía las respuestas. Y él decía, decile a ese muchacho que algún día yo lo voy a visitar. Nunca me visitó. Porque yo estaba... Bueno, quiso Dios que sí, así sea, ¿no? Pero digo, a veces está ahí a un paso que a veces no damos, ¿no? Por eso, la atención que tenemos que tener a las oportunidades que se presentan. Después lo otro que cuento, lo del testigo de Jehová que me visitaba 2 veces por semana. Ese sí me visitaba, ¿eh? Venía, y el tipo venía y me trataba bien, che, me trataba bien, no me mandaba al infierno, este se ve que era más sabio que otro. No te puede mandar al infierno cuando crees. A la condenación, no sé a dónde me mandaba, ¿viste? A la aniquilación del alma, ¿viste? Peor. No, y el tipo me trataba con amabilidad, vos vieras, che, venía todo empinchadito, con la barbita bien cortadita, todo peinadito, yo era un mamarracho total en esa época. Y un día le dije, no, así, no, y se cerraba, ¿viste? Y el tipo venía, y digo, este tipo, la próxima vez que venga, le voy a abrir. No vino más. Pero, ¿qué te quiero decir? A ver, el tipo con la insistencia y con una actitud de amabilidad me abrió. Y te puedo asegurar que yo tendría 17 años, estaba más loco que una cabra. O sea, no tenía ninguna intención de que me hablen de religión ni nada que se le parezca. Pero insistiendo y con una actitud amorosa, afectuosa inclusive, respetuosa, me abrió. Gracias a Dios que no volvió, ¿no? Otra estadística. Si una persona dentro de los primeros meses, ayúdame, no logra identificar cuando llega a un lugar, por lo menos 2 o 3 amigos, llegó a un lugar y... hola, vení. Esa persona seguramente no va a poder permanecer en la iglesia. ¿Viste? Llegó uno, entró, nadie lo registró, se sentó ahí, llegó, se sentó y así como vino se fue. Y no hay ninguna cara que le haga una sonrisa, una mano que se levante para llamarlo. No logra tener un núcleo de amistades con quien ir a encontrarse cuando viene. Es casi seguro que esa persona no va a poder permanecer. Esto tiene que ver con el factor Bernabé. Yo me acuerdo, ahora tenemos los retroproyectores, pero cuando teníamos librito Adoremos Cantando, era muy lindo, venía el nuevo y vos le buscabas venía la canción y cantábamos juntos y había como una actitud solidaria, de integración, de compartir con el otro, de integrarlo, de hacerlo sentir parte. Ahora no sé qué podemos hacer, le prestamos los lentes para que lea el retroproyector, no sé cómo lo podemos hacer. O buscarle los versículos de la Biblia. Plantarnos al lado de él. Plantarnos al lado de él, dice Hugo. Estar al lado de la persona. El nuevo debería sentarse al lado de nosotros en esta reunión general que tenemos, ¿no? En los grupos es más fácil. Pero estoy hablando de muchas cosas se pueden hacer. Pero estoy hablando de esa actitud interior que tiene que haber en nosotros
para no perder el fruto. Hablamos a veces de cerrar la puerta de atrás. Bueno, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Si volvemos al tema central y tomamos como ejemplo el de Pablo y el de Juan Marcos, no eran los nuevitos que venían, sino parecía que eran más. Pablo, uno complicado, que no le damos bolilla, versión popular, y se termina yendo. Y Juan Marcos, también uno que hace años que está y no da los frutos que esperamos. Medio flojo. No da los frutos y también lo dejamos, y se nos termina yendo. Esa es la puerta de atrás. Porque un poco nos fuimos, no sé si, yo creo que hay que ver. Hay gente que es problemática, pero nos necesita. Pablo fue un problemático, le trajo un problema a la iglesia. En vez de ver cómo solucionaba, se lo sacaron de encima. Bernabé vio un potencial si solucionaba el problema. Y Juan Marcos era alguien que no cumplía la expectativa de Pablo. Y Pablo dijo, bueno, ya, si vemos el capítulo del versículo, dice, prefiere más cosas del mundo que el reino. Entonces, y fue la discusión entre Bernabé y Pablo, pero Bernabé le tuvo paciencia y logró sacar el potencial. A veces yo creo que nos falta la paciencia de ver que hay gente que tiene problemas, que necesita oídos con amor, no caras que contamos. Estamos dispuestos a ayudarlo, estamos dispuestos a darle tiempo. Hablo de esa etapa, no que siga. No, dale, por favor. No, hablo de esa etapa que es una parte importante, porque es la puerta de atrás. El colectivo, es verdad, como decíamos, hay una rotación de gente. Hay el momento, diríamos, a tiempo y fuera de tiempo. Hay tiempo donde está lleno y tiempo está vacío. Por el tiempo a veces hay rotación. Estamos contentos que entra un montón de gente nueva, pero hay gente de años o por problemas que no hemos estado. Y a veces está bien, decimos, pero si dedicamos tiempo, somos una congregación grande, saber, diríamos, equiparnos todo y estar todos dispuestos. Si somos discípulos, estamos capacitados para ayudar y atender y ser pacientes. Jesús fue paciente. 3 años en Chirola y el único que lo acompañó hasta la cruz fue Juan. Otros pararon todo, ¿no? Yo quiero decir, bueno, una cosita. Nosotros como responsables de grupo y pastores, tenemos que vernos a nosotros mismos como entrenadores, como diría, directores técnicos, para decirlo así, ¿no? Tenemos un grupo, el grupo no es directores técnicos. El grupo casero no es una reunión, hemos hecho mucho énfasis sobre esto, ¿no? Por muchos años. Ahora, todavía nos cuesta muchas veces
que la gente entienda. Nosotros, yo me voy a salir un poquito y vuelvo, porque es una cara que hemos tenido entre los pastores antes de compartir este asunto del factor Bernabé. Nosotros tenemos una estructura en nuestra congregación que es bastante distinta a la estructura de las otras congregaciones. De hecho, a veces lidiamos un poco con otras estructuras distintas a las nuestras. Algunas estructuras, por ahí a algunos les da resultado, a nosotros no nos da resultado. O sea, no tenemos esa visión. Por eso no tenemos tanta reunión. La idea de congregaciones que tienen reuniones todos los días. Yo visito el norte y hay todavía congregaciones de la comunidad que se reúnen martes, jueves, sábado y domingo. Y bueno, es difícil a veces cambiar la mentalidad porque el pastor es así o la gente es así. Nosotros tenemos otra idea de cómo funcionamos. ¿Por qué? Porque históricamente el Señor nos fue llevando. Ustedes saben que se cumple 50 años de nuestro movimiento este año, ¿no? Después queremos decir, hay una invitación para todos que queremos hacer. Después vamos a... ¡Muy bien, Beto! ¡Qué cosa bárbara! ¿Se entendió algo de lo que dije? Nada. Uy, señor. Bueno. Quiero decir que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como el Señor nos ve, como directores técnicos. A ver, yo digo esa idea de que estamos frente a un grupo y tenemos que desarrollar a la gente que está en el grupo. Tenemos una estructura, vuelvo a decir lo que dije antes, una estructura distinta a las estructuras de otras congregaciones. Esto es así. Nosotros no estamos mucho con gente de otras congregaciones. La estructura de las otras congregaciones se basa en reuniones. Toda la vida de la iglesia está en la reunión. Y después la gente se va a la casa y vive otra cosa. No hay un clima de familia, no hay un encontrarse los hermanos en la semana. En algunas congregaciones se prohíbe que la gente se encuentre. ¿Ustedes saben eso? Está prohibido. Porque es un problema de la división que se pueden armar cuando se juntan los chismosos en algún lado. Pasa eso en congregaciones. Entonces el pastor dice, no se reúnen. Me parece raro eso, ¿no? Nosotros al revés, estamos en otra estructura que fuimos creciendo con el tiempo, no vivíamos así al principio de nuestro movimiento. Digo, se cumple este año, no sé si ustedes escucharon eso, 50 años del comienzo de la renovación carismática en el mundo. Hoy, después vamos a hacer una invitación dentro de un rato para todos. Entonces, la idea es que al principio nos reuníamos, acá en Rosario al principio nos reuníamos todos los días. Los que fuimos llenos del Espíritu Santo en el año 70, nos reuníamos de lunes a lunes o de domingo a domingo. Los domingos nos reuníamos 3 veces en el día. Y aparte de eso salíamos a predicar casi todos los días también. Bueno, éramos adolescentes, éramos jóvenes. Después empezamos a ver la necesidad, eso lo he contado una vez, la necesidad de ser discípulos, porque la gente venía y teníamos que, claro que lo agarramos, pero después teníamos que verlo en la semana. Y empezamos a sacar algunas reuniones, empezaron los grupos caseros, porque la congregación comenzó como un grupo casero, empezó a crecer un poco y hicimos los grupos caseros. Entonces, una de las cosas que Iván especialmente fue muy fuerte, y Jorge también al decirnos, ojo que la vida de la iglesia no está en las reuniones. Es importante lo que pasa entre reuniones. No significa que las reuniones no sirven para nada, porque podemos ir a ese otro extremo. Por favor, es importante encontrarse con los hermanos. Hay que, como dice Hebreos, exhortarnos todos los días para que el corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, tenemos una estructura que tenemos una reunión general, todos juntos. Nos da una idea de que somos parte de algo más grande, que es la congregación. Después tenemos pequeños grupos, los grupos caseros, donde podemos intimar más. Son 2 expresiones distintas que nos hacen bien porque están en la Biblia. Y después tenemos el 1 a 1, que puede ser, cada uno verá cómo lo hace mejor, si es 1 a 1. Una vez charlamos en un retiro de líderes, si era mejor encontrarse de a 1, encontrarse de a 2 o 3. Bueno, cada uno lo verá cómo lo hace, porque la verdad que tenemos que tener disponibilidad para abarcar a unos cuantos. Mi abuela tenía disponibilidad para 16 hijos y con mi esposa tuvimos disponibilidad para 3 nada más, ¿no? Algunos pueden más, otros pueden menos, ¿no? Yo les conté que mi papá tenía 15 hermanos. Así que yo digo, tenemos que estar abiertos a discipular a otros, ganar a otros, de cada uno de nosotros, ahí dice el apunte y esa es la énfasis que hacemos también, ¿no? Que cada uno de nosotros y los discípulos apunten a ganar a 2 o 3 y por lo menos que estén discipulando a 2 o 3, es decir, que haya multiplicación entre nosotros. Pero es importante lo que pasa entre reuniones. Nosotros tenemos que velar para que la vida de la iglesia no esté en la reunión.
Porque si no queremos hacer todo en la reunión. Algunos piensan en la reunión, hay que hacer esto, todos tienen que participar. Claro que sí, pero también en la reunión tiene que haber algunas cosas importantes que siempre decimos, mañana vamos a hablar un poquito sobre estas cosas, pero es que importante lo que pasa en la vida de la iglesia. Y vivimos en una ciudad grande, excepto allí ciudades más chicas como Álvarez, que ellos tienen la posibilidad de saber. ¿Qué cantidad de habitantes hay en Álvarez? ¿Cuánto? 8.000, pues ya es bastante, pero bueno, está esa posibilidad de estar muy cerca. Nosotros vivimos en una ciudad muy grande, es una metrópoli, la nuestra tiene 1 millón de habitantes. Entonces, tenemos que ver cómo los hermanos, entre reuniones, y nosotros como directores técnicos, no sé cómo decirlo, como pastores de ese grupo, cómo organizar a la gente, cómo ayudarles, animarles, a que ellos estén movilizándose en la semana, saliendo a predicar, encontrándose, la vida de familia, la vida de acción de la iglesia que no pasa en el grupo. El grupo es nos encontramos para adorar a Dios, para aprender la palabra, para ver qué estrategia tenemos, cómo alcanzamos al lugar. Pero ¿qué tiene que pasar? La frase era que aprendimos hace muchos años, es más importante, lo decía Iván, para darle un énfasis fuerte, es más importante, decía Iván, lo que pasa entre reuniones, lo que pasa en la reunión. Siempre a veces hacemos énfasis fuerte para tratar de cambiar una inercia, porque la inercia es la vida cristiana, está en las reuniones. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, hacemos mucho énfasis y pensamos que tiene que haber algo, y a esa hora y media que estamos juntos le queremos poner 50.000 cosas. La gente que va viniendo al grupo las tenemos que integrar, pero después, ¿qué pasa durante la semana? Y aquí está esto importante del factor Bernabé, esto de la acción que todos tenemos que tener. Decimos, ¿qué pasa entre reuniones? Vuelvo a decirlo. Imagínense una colmena que las abejas se juntan 2 o 3 veces por semana. Y bueno, nunca va a haber nada ahí, ¿no? La colmena, uno piensa en la colmena, empieza en algo que constantemente, porque así es, ¿no? Están todos trabajando constantemente, ¿no? Desde que nace la abeja, que vive unos 60 días más o menos, desde que nace hasta que se muere, trabaja, la obrera trabaja. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos orientar a nuestros hermanos a que qué pasa entre reuniones, cómo la gente se está discipulando, y eso es una tarea de supervisión. Supervisar es ver sobre, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la gente? ¿Quién está más débil? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está esto? ¿Cómo la gente lo visita? Esto es la tarea que se hace durante toda la semana de una familia. Y esto es muy fuerte lo que tenemos. Por ahí perdemos esta fuerza, como decía recién Claudio, de que en nuestra propia reunión general tenemos una buena... Cuando estamos todos juntos, aquí viene gente nueva, la gente tiene que sentirse amada aquí cuando estamos juntos, en el grupo casero cuando estamos juntos, porque son las expresiones que tenemos donde la gente viene. Pero después nosotros tenemos que ir. Y acá decía Claudio algo fuerte, importante, ¿no? Si tenemos contactos que reaccionan, tenemos que verlo pronto. Nuestra primera clave era hace muchos años, que no pase una semana, eso es lo que decíamos. Después algunos nos ganaron de mano y dijeron 48 horas. Bueno, quiere decir que es pronto. A mí me ha pasado personalmente de tener contactos importantes porque no organicé mi tiempo, y acá está lo otro. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a que nosotros y la gente gire nuestra vida, como dijimos en un momento, alrededor del Señor y de la misión. Hay que tratar de que el tiempo se ajuste a esto. Si no hay tiempo, todo esto es muy lindo, pero si no tenemos tiempo, si todo el tiempo, yo veo que algunos hermanos, y por eso digo, nuestra estructura es mala para una gente. Una gente viene los domingos y a veces cree que no es importante el domingo, ni los domingos viene. Y se desconecta de todo, ni va al grupo casero. Se murió esa persona, ¿no? Tarde o temprano se muere. Necesitamos ese calor de los hermanos que está en nuestra relación de discipulado, porque uno sabe también que como discipulador yo hago una parte nada más, ¿no? Por eso Bernabé lo agarró a Pablo y lo metió adentro de la iglesia, que es importante eso, ¿no? Es una tarea nuestra. Acuérdense, nosotros tenemos que ser facilitadores para que la gente entre, pues nosotros podemos darle una parte, no le podemos dar todo. Aún como el mismo apóstol Pablo no podía dar todo, ¿no? Nosotros lo metemos en el cuerpo, y en el cuerpo él va a ir aprendiendo y va a recibir de los dones de todos los demás, y va a recibir la amistad de todos los demás, y esto que él dice tan importante, ¿no? Escuchamos entre los jóvenes que algunos jóvenes dicen que no tienen amigos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no vas a tener amigos? Si no tenés amigos, va a terminar con los amigos en el mundo. Tenés que desarrollar amistades entre los hermanos. Tiene que haber este desarrollo de todas estas cosas. Y bueno, luego
luego nuestro encuentro fue en general. Pero vuelvo a resumir. Sí. ¿Qué te pasa que no tenés amigos? Sí, algunos dicen eso. Sí, claro. Por eso hay que romper, dijimos en el retiro, tenemos que romper círculos. Nosotros tenemos que ser siempre romperodores de círculos. Si no, vamos a terminar siendo una sectita de cuatro gatos locos, ¿no? Nosotros estamos siempre viendo cómo podemos, cuando nos decía recién Claudio de este apunte, que es lo que nosotros queremos vivir y vivimos, ¿no? Siempre estamos viendo, y cuando uno va a ganar a alguien, sabe que eso va a significar no llevarlo a la reunión, va a significar mucho más. Es como cuando uno tiene un hijo y cree que es lindo el hijo. ¿No? Los que somos padres ya van a saber, no te va a dejar dormir. Es decir, el pibe se te metió en la casa, ¿no? Y te transformó la vida. Y eso pasa con los discípulos también. Cuando uno gana a otro, uno se involucra con todo el ser, sufrimos con la gente que se convierte, nos metemos, sufrimos, en todo sentido. Oh, Gálatas insensatos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Se acuerdan de eso? O sea, eso nos pinta lo que es realmente el discipulado, el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Es una pregunta. Primero que para ser un Bernabé no se necesita ser un predicador. Porque a veces está la idea de, si no alcanzo algún nivel, pero Bernabé, bueno, esa es una. Después Mario mencionó muy bien, aprecio lo que dijiste sobre Juan Marcos. ¿Qué hacemos con gente que tiene este comportamiento? Porque las tenemos entre nosotros. Yo las tengo. ¿Y qué hacemos? Y en algún momento esta gente, si las apuramos mucho, las espantamos también. Esa es una pregunta que tengo. Y la otra que tengo. En Corintios se menciona que había en la congregación hermanos débiles. ¿En dónde los metemos? A estos, porque que los tenemos, los tenemos. Y no rinden el discipulado como a veces esperamos. Y no tienen el compromiso. Vos respondés la pregunta. No, yo creo que la Escritura dice algo, ¿no? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nos toca ser pacientes, guste o no guste. Hay situaciones que muchas veces como dijimos creo en diciembre, que se nos queman los papeles, se nos quemaron, se nos queman y se nos quemarán. Porque tratamos con problemáticas que son muy complejas, personas que vienen con tantos problemas que a veces ni los terminamos de entender. Entonces yo creo que correspondería que ser fieles a lo que el Señor nos manda y ser paciente con todos los hermanos. Si alguno no es hermano y está manifestando conductas de pecado, que esa es otra historia, una cosa es que sea débil, otra cosa es que tenga conductas de pecado, entonces ahí se requiere otra acción. Hace falta amonestación, hace falta disciplina, hace falta excomunión según el caso, ¿no? Por otro lado, perdón, ya te dejo, termino el concepto y te lo paso. Hugo dice la iglesia es un hospital y algunos parece que nunca se terminan de sanar, ¿no? Se sanarán cuando el Señor venga. Mientras tanto tenemos que ser pacientes y sostener a los débiles, ¿no? Es lo que nos corresponde. Bueno, es lo que estaba queriendo decir. Que la vez pasada charlamos en una de nuestras reuniones que nosotros tenemos que saber adecuar nuestras expectativas a la gente que tenemos.
Si no somos sabios y adecuamos nuestras expectativas y tenemos pretensiones con algunos discípulos que ya estamos viendo que conviven con problemáticas que no pueden resolver por distintas cuestiones. Cuestiones de enfermedad, cuestiones de familia, cuestiones de salud y cuestiones a veces que tienen que ver con lo psicológico, digamos así, ¿no? Y nos generamos grandes expectativas y ponemos presión y terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos porque nos termina haciendo mal, porque nos generamos una expectativa que nunca se cumple y terminamos agriando la relación con el otro, que lo que tenemos que hacer es ir acompañándolo sabiendo que tocó un techo y que trate de alcanzar el potencial que tiene dentro de su propia realidad. ¿Está bien lo que digo? Entonces, las relaciones no se tensionan innecesariamente, porque presionando no vamos a lograr nada. Lo que vamos a lograr es deteriorar nuestras relaciones, perder el ambiente de amor fraternal y no vamos a tener nunca color de familia por ese medio. Entonces, en cuanto al discipulado, yo creo que tenemos que aceptar que algunos hermanos tenemos que acompañarlos, cuidarlos, amarlos y tratar de llevarlos hasta donde ellos puedan desarrollarse, sabiendo que entre nosotros hay débiles también, ¿no? Y que aún, Víctor, nosotros mismos tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Todos tenemos ciertas limitaciones. Pablo habla que él, según la gracia de Dios, según la gracia que recibió, cada uno recibió una medida de gracia. O sea, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser líderes. Ojalá que todos los hermanos puedan fructificar, ojalá que la mayor cantidad de hermanos posibles se enrolen en las tareas del reino. Pero tenemos que saber que algunos vamos a tener que ir acompañándolos, teniendo paciencia, amándolos. Para completar esta idea. A veces cuando encontramos hermanos, así como Juan Marcos, para que no se vaya, y también hermanos débiles, a veces está la tendencia a bajar nuestro nivel de firmeza. Y bajamos también el nivel de verdades y en la forma que deberíamos decirlo. Entonces a él, como no va a hacer esto, no le voy a exigir lo que la palabra de Dios nos pide. Voy a usar otros pasajes, que también eso no es conveniente. Hacer la puerta más ancha. Sí, entonces como es así el hermano, hagamos la puerta más ancha. No. Y acá entra a valorar a Bernabé, que tuvo esta capacidad y este corazón de que sin bajar el nivel, él pudo tener este corazón tan grande y abarcar, porque hay personas que vos no lo sacás de esto y lo que no va aquí fuera, no están entre nosotros, menos mal. Pero que los hay. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque el único que puede mandar fuera es el Señor, nunca nosotros. Nosotros, y apuntar y reforzar esto que habla, que nos trajo Claudio, el factor Bernabé, de que sin bajar las condiciones del reino de Dios, él tenía ese corazón tan grande que abarcaba personas así, ¿no? Pensar también que estamos en un cuerpo y trabajamos en equipo y a veces lo que yo no puedo contener, otro, por experiencia, por sabiduría, por espacio de tiempo, puedan hacer algo que nosotros no podemos hacer y tener conciencia que no somos dueños de los discípulos. A mucha gente la mandamos a hablar con Claudio, porque él tiene una experiencia con algunas situaciones, a otros los mandamos a hablar con Víctor, a otros con Hugo, a otros con Beto, a otros con Gustavo.
Cada uno tiene un perfil, una gracia, y hay hermanos que a veces tienen, a veces puede ser más disponibilidad de tiempo o más experiencia en algunas situaciones, y no pensar que somos los únicos que trabajamos con esa vida. Formamos parte de un cuerpo, aunque soy responsable de esa vida, pero abro también el panorama para que podamos trabajar en equipos con algunos. No llegan, parece. Hay unos medio cortos. En el Nuevo Testamento hay dos desertores. Uno fue Marcos. Y Marcos, en un determinado momento, se volvió a la casa de la madre. Y Bernabé, la última vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Hechos 15, que hace un viaje con él. Y Marcos es el evangelio más leído en el mundo. Fíjate vos, ¿no? Marcos tuvo el privilegio de estar con los dos personajes bíblicos más importantes del Nuevo Testamento después de Jesús, que fueron Pablo y Pedro. Estuvo al lado de Pedro, y se dice que aprendió del apóstol Pedro, y estuvo también cuando fue crucificado Pedro, y después en Timoteo, Pablo dice, tráemelo, que me es útil en el Evangelio. A veces tenemos desertores, algunos que se desertó, y vos decías antes, hubiera existido Pablo y Bernabé. Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Impresionante. Y otro que fue desertor fue Onésimo. Onésimo fue, ustedes leen en el libro de Filemón, Onésimo fue un siervo, un esclavo, que se escapó y termina preso con Pablo, y Pablo lo ganó. Y ustedes si leen la carta de Filemón, es muy cortita, y Pablo dice, a mí me es útil, pero te lo mando de vuelta a vos. Y Onésimo fue el obispo de Éfeso. Y se dice que Onésimo fue el que recopiló todas las cartas del apóstol Pablo que hoy tenemos. Fíjate vos, dos desertores, ¿eh? Hay muchas situaciones que podríamos filtrar por esto que estamos diciendo, ¿no? Empieza a haber preguntas, empezamos a tratar casos particulares y hay muchos. Pero a ver, rescatemos por encima de los casos particulares que se pueden dar en la vida de la iglesia, rescatemos lo que tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra disposición. Lo que yo quiero velar es en lo que yo soy, en cómo yo me debo a los demás. Con algunos lograré más, con otros lograré menos. Pero sí se esperaría de cada uno de nosotros que esto no falte, que no deje de ser una cualidad distintiva esta capacidad en los distintos ámbitos, ¿no? En los distintos ámbitos.
Estamos hablando de las reuniones generales, las reuniones de los grupos familiares, en el encontrarnos, en el visitar, tocar los contactos, en los distintos ámbitos donde nos movemos, que no falte esto en nosotros. No quiero que falte en mí. No quiero que falte en mí. Porque vamos a perder un color y vamos a perder uno de los rasgos que a la casa de Dios le da hermosura, ¿no?